Buenos días, mis hermanos, que el Señor les bendiga. Le damos gracias a Dios por el momento de alabanza en esta mañana. Alabamos y glorificamos a nuestro Señor, a nuestro Creador, a nuestro Salvador, aún desde nuestros hogares. Hermanos, hoy continuamos con nuestra serie Tiempos Peligrosos. La segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 1. Pablo le escribe a Timoteo y le dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Y esta es la serie que estamos hablando, una advertencia para nuestra época actual. La semana pasada nuestro hermano Joennis habló de la naturaleza falsa, la naturaleza de los falsos profetas. Y quiero que hablemos en esta mañana con respecto a la naturaleza destructiva de estos falsos profetas. Hoy, por tradición, se celebra lo que es la Semana Mayor o la Semana Santa. Específicamente el día de hoy se estaría celebrando o se está celebrando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Algunos quizá pensarán, bueno, pero ¿por qué la pasan por alto? No, hermanos, no lo pasamos por alto. Nosotros en todo momento, a través de la cena del Señor que celebramos, cada domingo recordamos el sacrificio de nuestro Señor Jesús en la cruz del Calvario. Hermanos, y hay algo importante que quiero que veamos, y es la advertencia que en toda la Biblia se nos está haciendo con respecto a lo falso. La naturaleza destructiva de los falsos profetas, de los falsos maestros, de los falsos apóstoles, de aquellas personas que traen ciertas enseñanzas que no concuerdan con la palabra de Dios. Y quiero hablar de la palabra destructivo. Esto me hace recordar al momento en que yo vivía allá donde mi abuela, en El Milagro, del estado Táchira. Miren, nosotros hicimos un rancho con palma, hojas de palma, y era un rancho bonito, muy hermoso, no recuerdo, una chocita le llamarían, y en una ocasión lo llegamos a construir como 3 veces en cuestión de 2 años, porque un animalito que come la madera llamado comején, hacía un hilito por todas las columnas y no encontrábamos el nido, sencillamente dejaba un hilito. Cuestión de 1 año o menos de 1 año ya uno tocaba la madera y estaba completamente hueca. No había sustancia en ella. El comején de una u otra manera se la comía. Es lo que a algunos le llaman las termitas. Y es tan destructivo que uno solamente ve un hilito por donde ellas caminan, pero por dentro se están comiendo y destruyendo la madera. Miren, si hay algo destructivo también en estos tiempos, hermanos, es el virus que está haciendo estragos a nivel mundial. Estuve leyendo ayer una noticia y con esto yo no quiero preocuparles más, pero la noticia de un nuevo descubrimiento que se hizo con respecto a este virus es que él puede viajar no a 2 metros, sino a 4 metros de distancia de una persona contagiada. O sea, una persona contagiada puede expulsar el virus a 4 metros de distancia. ¿Y cuán destructivo es este virus? Que una persona, un médico, un doctor, comentó que a la persona que le da el virus queda con problemas respiratorios para el resto de su vida. Cuán importante, hermanos, es que tengamos en cuenta esto y podamos, como es el lema en estos tiempos, quedarnos en casa, tener mucha precaución, tener mucho cuidado y hacer uso de la razón para que nosotros no seamos un medio de contagio y podamos proteger a nuestros familiares. Pero cuán destructivo, ¿verdad? ¿Es este virus? Hermanos, asimismo la palabra de Dios dice que estos falsos profetas traen herejías destructivas. La carta de Pedro, segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 1 y el versículo 1 dice:
Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, trayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Mire lo que dice: habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Ya el mismo Pablo, allá en la carta a Timoteo, en la misma carta en la que estamos analizando, en el capítulo 2 específicamente, ya Pablo le había dicho a Timoteo acerca de estos falsos maestros, y dice Pablo que sus palabras carcomían como gangrena. La gangrena, estuve investigando, y es como una especie de cáncer. La gangrena comienza en una parte, en un miembro del cuerpo que es herido. En el momento que es herido, puede comenzar un círculo o un proceso infeccioso que, al no tratarse a tiempo, esto puede resultar en necropsis. Posteriormente, todos los tejidos se van descomponiendo y va comenzando a agarrar, y si la persona no atiende a esa herida, no atiende a ese proceso infeccioso, puede terminar incluso por la muerte, porque él comienza a dañar tejidos que están buenos, comienza una muerte celular, y así comienza a dañar otros miembros cercanos a donde se sufrió la herida. Hermanos, cuán destructivo, ¿verdad? Cuán destructivos, y Pablo lo estipula de esa manera. La palabra de los falsos maestros, de los falsos profetas, son como una gangrena, son como un cáncer que van destruyendo poco a poco. Y quiero que veamos lo siguiente: si nos pinchamos un dedo y no lo atendemos a tiempo, y viene el proceso infeccioso, y viene la gangrena, hermanos, si este dedo no se atiende, seguirá infectando. Puede afectar a un miembro del cuerpo, puede ser un dedo, después, si no se atiende, puede llegar a tomar la mano, el brazo, y así no sabemos cuántos miembros pueda afectar. Asimismo sucede con las palabras de los falsos maestros. Comenzarán por un miembro. De no atenderse la situación, comenzará a abarcar y afectará a otros miembros del cuerpo de Cristo. Hermanos, en primer lugar, quiero que veamos a través de la palabra de Dios. Ya les expliqué un poco por la manera destructiva de actuar, pero en primer lugar pude encontrar que son destructivos por su contenido. Miren ahí mismo en la segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 2, dice: introducirán encubiertamente. ¿Qué introducirán? Introducirán herejías destructoras. El contenido que ellos introducirán, ¿qué es? Hermanos, no son canciones de alabanza, no son enseñanzas de adoración, son herejías destructoras. Posiblemente algunos no sabrán qué es una herejía. Quiero darles con un concepto bastante sencillo, exponerle lo que es una herejía. Herejía es profesar una opinión adversa o contraria a la verdad de la palabra de Dios. Esto lo dice el diccionario bíblico Plenitud. Herejía es profesar opiniones adversas o contrarias a la palabra de Dios. O sea, mi opinión propia. Yo pudiera leer un versículo, tomarlo a la deriva, y de ese versículo yo exponer mi opinión, sin importarme qué dice desde el Génesis hasta el Apocalipsis al respecto de esa verdad. Ya comenzaría entonces a enseñar una herejía.
Entonces estos falsos maestros introducirán encubiertamente herejías destructoras. Son destructivos por el contenido que ellos traen. Quiero que usted vea allá en Gálatas capítulo 5, versículo 20, que la palabra herejía está dentro de los frutos de la carne. Dentro de lo que habla de los deseos de la carne. Gálatas capítulo 5, versículo 20, producto de las obras de la carne están las herejías. Está el profesar una opinión contraria a lo que la palabra de Dios nos enseña. Romanos capítulo 16, versículo 17 y versículo 18. Quiero que preste atención, usted lo puede buscar allí en su casa. Romanos capítulo 16, 17, 18 dice lo siguiente: mas os ruego, hermanos, que os fijéis de los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. Miren que Pablo dice, apártense de ellos. Pablo está advirtiendo y Pablo tiene en mente su naturaleza destructiva. El contenido que estos falsos traerán, introducirán encubiertamente a la iglesia son contenidos destructivos, son herejías. Toda opinión, contraria a lo que la palabra del Señor está enseñando. En segundo lugar, son destructivos por su capacidad de propagación. Miren, y quiero mostrarle con algo muy sencillo y con algo que estamos viviendo en estos días. La propagación estamos viendo del virus, del coronavirus. Es algo que todos conocen. ¿Cómo funciona el coronavirus o cómo comenzó? Una persona salió infectada. Esta persona entró en su hogar, se comunicó con el grupo familiar. De ese grupo familiar comenzó a contagiar a otros. Este grupo familiar fue hacia el vecino y comenzó a contagiar a otros. Y miren cómo se propagó. Ahora, si a nuestro hogar llega una persona, usted le abre la puerta, usted no sabe la carga viral de esta persona. Posiblemente, gloria a Dios, no tenga nada. Pero, ¿y si la tiene? Porque dice que después de 14 días es donde se conoce o donde comienza a manifestarse el virus en la persona. Hermanos, la capacidad de propagación de estas herejías la podemos ver muy similar a la manera en que se está propagando este virus. ¿Sabe por qué? Porque ahí dice Pedro que ellos se introducirán encubiertamente. Encubiertamente quiere decir en secreto. Usted no lo verá, usted no lo conocerá, usted no lo va a distinguir al momento, sino al tiempo. Y yo no sé si usted ha visto en un programa algo que se llama Jefe Encubierto. Llega el dueño de la empresa, quiere hacer una inspección o un estudio de trabajadores de cómo se está trabajando, de cómo está evolucionando la empresa, de los pros y los contras de cada uno de los puestos, pero el dueño de la empresa no entra así por así, sino que necesita ser disfrazado, ¿verdad? Bueno, la palabra de Dios dice que estos falsos se disfrazan de ovejas. Son ovejas, lobos disfrazados de ovejas. Se disfrazan. ¿Y cómo se introducen? ¿Saben cómo se introducirán? Ellos comenzarán a ganar su confianza. Presten mucha atención, mis hermanos, lo que les estoy diciendo. Ellos comenzarán a ganar su confianza. Porque cuando hablamos de introducir, habla de estar cerca, de sentarse al lado. Y esto nos habla de algo muy importante y es de relación. Ellos comenzarán a ganar su confianza. Ellos comenzarán a establecer conversaciones o comunión afectiva. Ellos le dirán, te entendemos. Ellos le dirán, te comprendemos. Ellos le dirán, estás con nosotros,
nosotros estamos contigo, lo abraza. Ellos le dirán, te ayudaremos. Y ellos intentarán a través de sus palabras lo que usted quiere escuchar en ese momento, alegrar su corazón, alegrar sus sentidos, alegrar sus emociones, para que usted pueda estar tranquila. Y después dice, wow, esto es un amor, esto es lo que yo necesitaba, pero está lejos de lo que la palabra del Señor pueda estar enseñando a su vida. Porque lamentablemente, así dice la palabra, que muchos se reunirán queriendo escuchar lo que ellos quieren escuchar. Hermanos, por eso la capacidad de ellos es destructiva y por eso mismo son destructivos. No solamente la carta de Pedro lo dice, Judas capítulo 1, versículo 4, o Judas versículo 4, porque tiene un solo capítulo, dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente. Fíjense de algo. Pedro dice, entrarán. Judas dice, han entrado en nuestras iglesias. Hermanos, quiero que usted pueda tener presente algo. Tanto los falsos maestros cargados de herejías, como aquellas personas que persisten en las divisiones, que son divisionistas, son tan peligrosos, hermanos, que entran quizá en el mismo saco. Las personas que causan divisiones y las personas que ingresan falsas enseñanzas dentro de la iglesia, entran en el mismo saco y son tratadas casi por igual por Pablo. Porque él dice, el que persista en causar divisiones después de una y otra amonestación, tengan cuidado de esta persona. Hermanos, en Judas 1:4 o en Judas 4 dice, algunos hombres ciertamente. Quisiera, hermanos, decirles que aquí en nuestra iglesia Cristo el Redentor no hay. Quisiera decirles, y bueno, la palabra de Dios, ahorita en otro versículo, dice que los pastores deben cuidar del rebaño. Esas enseñanzas. Le doy gracias a Dios porque al menos como pastor de la iglesia no he presenciado alguna herejía que haya o que esté causando congregación. Permita el Señor que así podamos continuar. Permita el Señor que así sea. Pero hermanos, a nivel, vamos a verlo en el mundo cristiano, podemos ver a muchos falsos maestros, muchos falsos profetas cargados de estas opiniones propias que van en contra de la palabra de Dios. Y ahí se cumple lo que dice Judas. En el tiempo que Judas escribe, él dice, ya entraron. Hermanos, en estos tiempos hay falsos profetas, hay falsas enseñanzas que debemos estar atentos y tener mucho cuidado con ello. Hechos capítulo 20, versículo 29 es el texto que le comenté. Hechos capítulo 20, versículo 29 dice, porque yo sé que después de mi partida, dice Pablo, en un momento en que él estaba en Macedonia y Grecia, él dice, yo sé, partida, entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Hermanos, no perdonarán, no tendrán misericordia. ¿Saben por qué son destructivos? Porque también el efecto, son destructivos por su efecto. Y el efecto es lo que dice Pablo acá, condenación, destrucción, apostasía, mal testimonio, juicio y condenación. Entonces, hermanos, son destructivos, ¿por qué? Son destructivos por su contenido, hablan herejías. Son destructivos por su capacidad de propagación. Entrarán
Y no solamente entrarán, sino que contaminarán a otros. Miremos aquí en el versículo 30, en Hechos capítulo 20. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. ¿De dónde saldrán estos hombres? ¿De dónde? Dice que algunos se introducirán, pero después dice Pablo, y de vosotros mismos, o sea, ellos entran a un grupo, ellos ganan la confianza, ellos tienen esa comunión afectiva, ellos le dirán lo que usted quiere escuchar. Y de nosotros mismos, dentro de la iglesia, se levantarán, se colocarán, en pie y comenzarán a enseñar lo que han aprendido de estos falsos profetas. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 2, dice algo muy similar y quiero que usted lo pueda ver. Dice, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Dice que muchos lo seguirán. ¿Quiénes lo seguirán? Los que hayan escuchado, hermanos. Miren, son destructivos por su capacidad de propagación. Entrarán encubiertamente, usted no se dará cuenta, en secreto, comenzarán a enseñar. Y estas personas que presten el oído a lo que ellos están enseñando, se levantarán y comenzarán a contaminar a otros. Hermanos, y como les dije hace un momento, son destructivos por su efecto. Un comentarista bíblico, William Barclay, dice, no hay camino más seguro a la condenación final que el enseñar a otros a pecar. ¿Y qué tiene que ver esto con la naturaleza destructiva? Hermanos, porque lo que los falsos maestros y los falsos profetas están enseñando el día de hoy es que el pecado no importa. No importa si usted peca o no peca, no importa. Usted viva a su manera, que el perdón lo alcanzan todos. Hermanos, cuán peligroso es esto. Lamentablemente escuchamos en muchas iglesias decir, todo está bien, no está pasando nada. Y eso ya está escrito, como lo vimos la semana antepasada, allá en Jeremías. Muchos se levantan y dicen, paz, 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 no está pasando nada. Y dice la palabra que no les están enseñando la relación del hombre, la relación de la humanidad con el pecado que nos aparta y nos separa de Dios y nos llevan a la condenación. El efecto de las enseñanzas de estos falsos profetas, hermanos, es en primer lugar el mal testimonio. Dice ahí nuevamente, segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 2, muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Hermanos, cuando una persona se dice ser creyente, cristiana, evangélica, y sencillamente está caminando en contra de la moral que el Señor nos habla y nos enseña a través de su palabra, la persona que lo ve, el no creyente que lo ve, comienza a blasfemar acerca del Señor Jesucristo. Prácticas vanas, prácticas malas dentro de las iglesias, hace que la persona que aún no conoce comience a blasfemar acerca del camino de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, tiene un efecto que da mal testimonio a los de afuera. También tienen un efecto destructivo que es la apostasía. Mire, primera carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 1, dice Pablo, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. ¿Por qué apostatarán? Escuchando a espíritus engañadores, o sea, falsos maestros, falsos profetas, falsos apóstoles, a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Todo lo que no sea acorde a la palabra de Dios, todo lo que no encontremos acá, hermanos, tiene un sello de falso, engañoso y, como dice Pablo, son doctrinas de demonios.
Doctrina lejos de lo que el Señor Jesús nos ha enseñado. La apostasía es cuando una persona sencillamente dice, bueno, yo he creído, tengo la fe cristiana, pero ya me he hecho a un lado. Yo no voy a seguir en esa fe, ahora voy a seguir en otra fe. Ahora voy a predicar otra cosa. Ahora voy a creer en algo distinto, en algo que traiga paz, una paz como la que el mundo ofrece. Hermanos, esto es lo que los falsos profetas enseñan el día de hoy. No solamente mal testimonio, no solamente apostasía, sino que también habla de juicio y condenación. Aquí mismo en la segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 4 al versículo 9, dice lo siguiente. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Escucha lo que dice el verso 9. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reserva a los injustos para ser castigados en el día del juicio. El efecto de estos engañadores sobre la humanidad es juicio y condenación. Es destrucción repentina. El capítulo 3, versículo 16, dice, casi en todas sus Segunda de Pedro 3:16 dice, casi en todas sus epístolas, hablando de ellas, de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, ¿para qué? Para su propia perdición. El efecto destructivo recae sobre las personas que prestan atención a ellos. Y no solamente sobre estas personas, sino sobre ellos mismos. Ellos mismos están destinados a la destrucción, a la condenación y al juicio de Dios, por traer falsas enseñanzas a su iglesia, a su pueblo. Hermanos, ¿qué hacemos entonces en estos tiempos? ¿Qué hacemos? ¿Saben? La palabra de Dios aquí en la segunda carta a Timoteo, capítulo ¿dónde está? Capítulo 2, versículo 19 dice, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. ¿Cuál es el sello? Conoce el Señor a los que son suyos. Conoce el Señor a los que son suyos. Conoce el Señor a los que son suyos. ¿No le suena familiar? Bueno, a mí me suena lo que dice Juan capítulo 10, versículo 27 y versículo 28. ¿Saben lo que dice Juan capítulo 10, 27 y 28? Dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Conoce el Señor a los que son suyos. Mis ovejas, dice Jesús, oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Yo solamente hago una pregunta
a manera de conclusión, ¿a quién estamos dispuestos a seguir? ¿Será que estamos dispuestos a seguir a un ideal del hombre, a una idea de hombre? ¿O será que estamos dispuestos a seguir a nuestro Señor Jesús revelado en su palabra? Pues yo te motivo, iglesia, te motivo, te incito, te aliento a que escuchemos la voz del buen pastor, el buen pastor que su vida ha dado por las ovejas. Hermanos, nadie más ha muerto en la cruz y nadie ha pagado por nuestros pecados. Nuestro Señor Jesús murió en la cruz. Nuestro Señor Jesús fue sepultado. Nuestro Señor Jesús, por el poder del Espíritu Santo, salió de la tumba, resucitó. Y celebramos hoy la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Mañana, hermanos, celebramos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. El martes celebramos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. El próximo domingo, todos los días, hermanos, ¿saben por qué? Porque si Cristo resucitó, dice Pablo, que nosotros seremos levantados también con el mismo poder en que Dios resucitó a nuestro Señor Jesús. Y esa es la esperanza que nosotros tenemos en Él. Hermanos, que nadie cambie su fe. Hermanos, que nadie le añada algo a su fe, más de lo que la palabra de Dios ha enseñado. Permita el Señor que usted pueda oír la voz de Dios y usted pueda seguir la enseñanza del buen pastor, quien su vida ha dado por las ovejas. Mis hermanos, que el Señor les bendiga.